buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas los días martes, jueves y viernes que se conectan con nosotros. CGN Noticias, Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya, desde la ciudad de Nueva York con Coral TV, desde Italia, Radio Sensación y Discorama que dirige Luis Sánchez Moreno, y en Ecuador tenemos Gloria Visión, Radio Guayacense y una serie de canales de televisión y emisoras que se conectan con nosotros. El día de hoy tenemos la presencia del máster Fernando Arízaga, escritor, poeta y periodista, con quien vamos a hacer una pequeña reseña histórica del 2 y 10 de agosto. Bienvenido, Fernando, los micrófonos de Frente a Frente lo escuchan. Gracias. ¿Qué tal, doctor García? Buenos días. Bueno, para aclarar algo, primero, el 10 de agosto de 1809 deriva de 1808 en Europa, cuando se da la invasión francesa a España. Desde ahí vienen los antecedentes. Entonces vamos a leerles un extracto de esto para luego conversar sobre lo que fuera el grito de independencia de 1809. La invasión francesa a España ocurre entre 1808 y 1814, impulsada por Napoleón Bonaparte en su afán desmedido de dominar la península ibérica, que comprende España y Portugal. ¿Cuándo inicia esto? El Tratado de Fontainebleau en 1807. Como Francia, con Napoleón, todavía no, doctor. Todavía no. Yo le aviso. Como Napoleón quería invadir Portugal, firma el Tratado de Fontainebleau en 1807 con España para que las tropas francesas puedan pasar por España para invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra, e Inglaterra era enemigo de Francia. O sea, todo se movía por la geopolítica. De manera oculta, el ejército de Napoleón ocupa plazas estratégicas en España bajo la fachada de la Alianza Española-Francesa para atacar a Portugal. En 1808, Napoleón obliga a los reyes Fernando VII y a su hijo Carlos IV a renunciar a la corona española para poner a su hermano José Bonaparte como emperador de España e incorporar a España al imperio francés. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, la capital de España, se rebela contra la presencia militar francesa. En 1808 se da la batalla de Bailén. Las fuerzas españolas consiguen la primera derrota contra el ejército francés, que era uno de los más importantes en esa época. Y la guerra de guerrillas, los españoles usaron tácticas de desgaste y ataque sorpresa con apoyo de tropas de Gran Bretaña y Portugal, que se unieron a España para combatir a Napoleón, que había invadido España con los subterfugios que ya mencionamos, que era supuestamente para invadir a Portugal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el continente americano? Cuando se da esta invasión francesa a España, los criollos iberoamericanos, desde México hasta Chile, decidieron que ellos no iban a obedecer al emperador José Bonaparte, Pepe Botella, sino que querían manifestar su lealtad y su sumisión al legítimo rey de España de esa época, Fernando VII, y a su hijo Carlos V. Entonces dan el grito de independencia, se emancipan desde la noche del 8 y 9 de agosto en la casa de Manuela Sáenz, si mal no recuerdo, me disculpan, la memoria a veces es frágil, y declaran que iban a hacer un gobierno independiente y le indican al gobernador de esa época que quedaba destituido de su puesto. Me parece que era el conde Ruiz de Castilla. Y ellos asumían el poder independiente, pero con la lealtad al rey de España, Fernando VII. Ahora sí, doctor, vamos con las diapositivas. Ya, octubre de 1807, el Tratado de Fontainebleau permite a las tropas napoleónicas cruzar España para invadir Portugal, aliada de Inglaterra. Napoleón aprovecha este acuerdo para iniciar su dominio sobre la península ibérica. En noviembre de este mismo año, las tropas francesas entraron en España bajo pretexto del tratado. Pronto ocupan piezas estratégicas y fortalezas españolas, revelando las verdaderas intenciones expansionistas de Napoleón Bonaparte. Siguiente. Junio de 1808, ante la invasión napoleónica, las provincias españolas forman juntas provinciales para resistir y gobernar en nombre del rey Fernando VII, que estaba cautivo por Napoleón Bonaparte.
En septiembre de 1808 se constituye la Junta Central Suprema en Aranjuez, asumiendo el gobierno de España y sus colonias en nombre del rey prisionero. Colonias, entiéndase, todo lo que era América. Siguiente. 9 de agosto de 1809, ya estamos hablando acá en lo que ahora es Ecuador, en la casa de Manuela Cañizares, los patriotas quiteños conspiran y planifican el levantamiento. Se acuerda actuar esa misma noche para tomar el poder, obviamente declarar una supuesta independencia, pero desconociendo a los gobernantes que estaban en ese momento y brindar su respaldo al rey Fernando VII, que estaba cautivo todavía por parte de las tropas francesas. El 10 de agosto de 1809, en la madrugada, patriotas liberados por Juan de Salinas toman el cuartel real de Lima. Los soldados se unen al movimiento independentista sin resistencia armada significativa. Siguiente, doctor. Ya, ahí están los principales actores: Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, el obispo Cuero y Caicedo, Juan de Salinas, Manuela Cañizares, fueron algunos de los que conjuraron para declarar la independencia de América. ¿Esta independencia en qué consistía? En desconocer a los regentes que eran españoles, que vivían aquí, y declarar un gobierno autónomo de criollos, es decir, descendientes de españoles nacidos en estos territorios, pero con la sumisión y el vasallaje al rey de España. Es decir, no era una independencia absoluta, sino parcial. Sigamos, por favor. Ahí están las fechas: 11-15 de agosto de 1809, el 16 de agosto de 1809, todo lo que ocurre una vez que se forma la Junta de Gobierno. El conde Bres de Castilla acepta que ha sido derrocado. Posteriormente se llega a un acuerdo para que vuelva el conde Bres de Castilla a gobernar, manteniendo el vasallaje a Fernando VII y con la promesa que no iba a haber represalias contra los conjurados de 1809. Esa era la promesa de Bres de Castilla. ¿Qué sucede? Apenas vuelve a ser el regente, el gobernador de estas tierras, lo primero que hace, le ordena que los capturen a todos los conjurados y los metan presos. Y los tuvieron en condiciones infrahumanas, y ya en esa época las cárceles eran una cosa terrible, sin letrina, sin sanidad, sin comida, sin nada. Imagínense ahora cómo los tenían en condiciones peor que las infrahumanas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la narrativa histórica de lo que pasó hasta 1810, que se da el 2 de agosto, en la madrugada del 2 de agosto de 1810, la familia de Manuel de Quiroga y su empleada doméstica fueron a dejarle comida porque no les daban alimentación en las cárceles, y ahí es donde se da la orden de fusilarlos a todos, a los que estaban presos, a los conjurados de 1809, a las familias y a la empleada doméstica Manuel de Quiroga. Los soldados, que eran leales a Bres de Castilla en ese momento, acataron la orden y dispararon en las cárceles a mansalva, liquidando a todos los que habían estado presos. El obispo Cuero y Caicedo, Quiroga, Rodríguez, bueno, los que ya hemos nombrado. Entonces la supuesta amnistía que iba a otorgar a Bres de Castilla no fue nada. Era un cuento. Cuento chino nada más. Él dijo, sí, no pasa nada, los voy a perdonar, no los voy a perseguir, pero apenas volvió a tomar el poder, los persiguió. Pienso yo, masacró. Así es, pienso yo que no debieron devolverle el poder, sino que debió quedar Pío Montúfar como regente, o el hijo de Pío Montúfar, Juan Pío Montúfar, que si mal no recuerdo, ojalá que alguien me pueda ayudar con esto, Pío Montúfar creo que era maestro masón también. Muchos de los conjurados, no todos, eran maestros masones. Recordemos que la masonería ha tenido una presencia importantísima en la historia política mundial, nos guste o no nos guste. Siguiente, por favor. Bien, el tratado del traslado al cuartel real de Lima en 1809, los próceres capturados fueron enviados a Lima bajo custodia española para ser juzgados luego en Quito. O sea, los llevaron de aquí para allá y después los iban a devolver a Quito. Llegamos hasta julio de 1810, planes de rescate popular, grupos patriotas organizaron en secreto un plan para liberar a los próceres antes que se ejecuten las sentencias, pero no alcanzaron a llegar a Quito, no alcanzaron a rescatar a los próceres, aparte que estaba fortificada la cárcel de Quito por las tropas reales españolas,
y se dio la matanza el 2 de agosto de 1810. Entonces, primero es la invasión española, la invasión francesa a España de 1807 y 1808 hasta 1814. En el intermedio se da el grito de independencia del 10 de agosto de 1809, aquí en lo que ahora se conoce como Quito, que era la verdad la audiencia en ese momento, pero teníamos dependencia del Virreinato de Lima. Y al año siguiente se da la matanza de los próceres el 2 de agosto de 1810, es decir, primero va el 10 de agosto y después el 2 de agosto. No se confundan los alumnos de historia con las fechas. Así que, doctor García, esa es en resumen la historia del primer grito de independencia. Por eso lo invitamos para darle luces a todas nuestras amigas cibernautas, porque a veces la gente se confunde sobre la historia, porque sabemos que la historia, los historiadores la cuentan de una manera y la realidad de la historia a veces son otras. Entonces, como usted es un investigador y que le gusta la historia, usted da las reseñas como deben ser y va dándole explicaciones paulatinas para todas las personas. Es que cuando vemos un hecho histórico no debemos ver solamente el hecho histórico, sino el antes, el después, el pre-antes y el después y las consecuencias del después. Es decir, 2 para atrás y 2 para adelante como mínimo. Por ejemplo, si hablamos de la Gran Depresión de 1829 y el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, que se dio en ese año, debemos ver los antecedentes de la Primera Guerra Mundial de 1914. Porque lo que pasó en Europa provocó el efecto carambola para que el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York cayera en 1829, y el después debemos ver la Segunda Guerra Mundial de 1939, si no me equivoco, a 1944, es decir, hay que ver antes del hecho y después del hecho. Correcto. Y así se puede hacer con todos los sucesos históricos mundiales, sino que no nos alcanzaría todo un año de clases para hablar de todos los procesos históricos que ha vivido este mundo. Pero lamentablemente, en la actualidad yo veo que hay profesores de historia que no son profesores de historia, sino que el Ministerio de Educación les meten a dar, por ejemplo, un profesor de educación física, votaron al profesor que daba historia, nos meten al profesor de educación física a dar historia, y en ese momento el profesor de educación física se pone a estudiar la historia porque no era su área. Entonces, ¿qué pasa? Él va recién a estudiar junto con los estudiantes lo que va a enseñarle. ¿Es o no es así? Conocí un caso de una persona que se había graduado en un colegio fiscal de Guayaquil, no voy a decir el nombre del colegio, por respeto. Y yo le hacía preguntas de historia y me decía, a mí no me han enseñado nada de eso. Y yo le pregunté, ¿y usted qué estudió? ¿Qué le enseñaron? Y me decía, no, el profesor de historia era un joven que llegaba, prendía el celular, los datos, buscaba en Wikipedia y lo primero que le salía en Wikipedia les dictaba y esa era la clase. Y yo me pregunté, ¿y cómo puede ser posible que esa persona así sea profesor de historia? ¿Y qué título tenía? No sabían, ni se había presentado con sus títulos. A mí me rechazaron en el fisco, me dijeron que mi título de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social no servía, no era válido para ser profesor fiscal. Y yo he trabajado en 2 universidades, he dado conferencias internacionales, la última hace 15 días en la UNEMI, que me invitaron. En Milagro. Así es, y fue vía online. Hubo participantes de México, de Colombia, de Perú, y yo fui uno de los invitados de Ecuador. Entonces, si mi título no sirve, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estamos? O sea, si hay gente incapaz, se lo voy a decir, incapaces, ignorantes de tomo y lomo, dando historia, dando literatura, que nunca han leído un libro en su vida, que nunca han investigado algo de historia. Yo publiqué en mi cuenta de X el día de ayer, que tuvieron en común James Garfield, Franklin Delano Roosevelt, Teddy Roosevelt, Winston Churchill, Niccolo Paganini, José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte y José María Urbina y Eloy Alfaro y John Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. ¿Qué tenían en común todos esos personajes? No le respondieron. Se quedó en blanco mi comentario, mi publicación, nadie comentó, nadie sabe. ¿Y qué tenían en común? Que todos eran masones. Ahora, les digo algo. Lamentablemente, ahorita en el fisco se está votando a bastantes maestros con bastante que han tenido su carrera y en su especialización como debe de ser. Entonces ahora están poniendo por relleno, como yo digo, son rellenos que mete el Ministerio de Educación a tapar los huecos, como digo, tapa huecos. Voy a meter en historia, voy a meter en geografía, voy a meter en matemáticas, voy a meter tal materia, para tapar el hueco nomás. Pero, ¿por qué los votan si no tienen a alguien que los sustituya y que sepan, tengan la misma capacidad que los que salieron? El problema es que
hacen negociados, dan contratos por un año, después de un año votan a ese personal, acogen nuevo personal y dicen que estamos generando trabajo. No hay nombramientos. Hay Ese una es el verdad problema, que doctor. ya no hay nombramientos como antes. Antes en la educación había nombramientos y usted quedaba 10, 15 años como maestro. Pero ahora le dicen, hay una plaza que están llamando, que se matricule, que se inscriban para ser docente. ¿Vos sabés cuánto tiempo dura? Mi hija estaba averiguando y dice, yo prefiero seguir dando en el colegio particular, que me pagan más o menos y me defiendo, que estando después de un año le dicen gracias, váyase a su casa y chao. Y no es así, pues. Yo quisiera que se haga una evaluación a los profesores. A ver, usted da literatura, vamos a hacerle preguntas de literatura. Evaluarlo como se hizo en el gobierno del economista Correa, que yo no vi nada de malo que evalúen a los profesores. No les gustaba a algunos. Y pusieron el grito en el cielo, que por qué los iban a evaluar, papito. Pero si usted está dando clases hay que saber qué es lo que tú estás dando. Yo le preguntaré de literatura, a ver, una sola pregunta, hábleme sobre John Le Carré o sobre Frederick Forsyth. Nada más. Si usted sabe de esos dos autores, usted sabe literatura. Así es. No le voy a preguntar de García Márquez, sobre Vargas Llosa, porque todos sabemos sobre ellos y los hemos leído en el colegio y en la universidad. Si sabe literatura, literatura universal, perfecto. Hábleme sobre esos dos autores británicos. Correcto. Y dígame qué se reveló de Frederick Forsyth el año 2018. Si usted sabe eso, y si me puede conjugar la literatura con la historia, en qué momento histórico del mundo la literatura y la historia fueron hermanas gemelas, es que usted sabe las materias. ¿Cuándo fue? En la época de la Guerra Fría, donde surgió la mejor literatura de espionaje que ha habido, y donde surgió John Le Carré, que fue espía del Servicio de Inteligencia Exterior británico en Alemania Oriental, y luego se convirtió en novelista, murió en el 2020. Si eso no lo sabe un profesor de literatura o un profesor de historia, no conoce lo que fue la Guerra Fría, el Círculo de Cambridge, y no conoce quién fue Harold Abraham Russell Philby, el espía soviético más grande y más exitoso dentro del Servicio de Inteligencia Exterior británico, porque justamente Philby fue el director de la agencia para la Unión Soviética, la sección para la Unión Soviética del Servicio de Inteligencia Exterior británico. Es decir, el ratón estaba cuidando del queso y les pasaba toda la información a los soviéticos. Si un profesor de historia no conoce eso, si un profesor de literatura no me puede relacionar al Círculo de Cambridge con las novelas de espionaje, entonces, discúlpeme, ¿qué diablos están dando de materia? ¿Qué es lo que están enseñando? Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto ignorante en la docencia? ¡Caramba! No es posible, los alumnos salen del bachillerato y no saben nada, van a la universidad, no saben nada, van a estudiar periodismo y no han leído un maldito libro en su vida, no saben es nada, es pena el sistema, caramba. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo le digo algo, también cómo los maltratan a los maestros. Ayer yo vi, por ejemplo, que usted sabe que cuando uno trabaja, le van pagando, como cuando uno trabajaba en un periódico, en Meridiano a mí me descontaban lo del seguro, ¿verdad? Así es. Ahora a los docentes le descuentan lo del seguro, pues esa es la última. No le llegó, cuando quieren hacer un préstamo, están en rojo. ¿Por qué? Porque no le han pagado. ¿Y a dónde ha ido esa plata? ¿A dónde le ha llevado el gobierno esa plata? Que era para el seguro. Buena pregunta. Como dijo el exdiputado y exministro Vladimir Álvarez, ¿dónde está la plata? Esa es la realidad. Entonces, los maestros también están muriéndose de hambre, los están matando en los barrios suburbanos. Ya no es que no me pagas $1,000 y no te mato. Este colegio lo voy a convertirlo en un cementerio. Y estaba leyendo unas publicaciones en una red social que en algunos colegios de Guayaquil los alumnos están extorsionando a los profesores. También, si no me pones esta nota, le hago tonterías a tu familia. Entonces, ¿dónde está la seguridad de la que habla el gobierno, doctor García? No, hay total inseguridad. Bueno, que está mandando soldados y policías. ¿Sabe a dónde? A Quito, porque sabe que ya viene la movilización del paro nacional por la Ecuarunari. Y yo me pregunto, ¿será que yo vivo en un país distinto? Porque me hablan que el país está bien, algunas personas, y yo digo, yo veo algo muy diferente, porque la realidad educativa que yo veo, la realidad socioeconómica, política y geopolítica del país está mal. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Será que vivimos en realidades diferenciadas? Así es. Pero Fernando, lo dejamos con las palabras finales y le agradecemos mucho por haber dado luces a todos nuestros amigos cibernautas y lo invitamos para el día 7 de agosto que va a haber una conferencia sobre el 10 de agosto aquí en el Salón Auditorio de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya a partir de las 10 de la mañana. Para los alumnos de colegios,
Si usted quiere aprender, no se quede con lo que le dice el profesor ni con los libros del ministerio. Estos aparatitos que los adolescentes tienen, no lo usen para buscar en Wikipedia, busquen en páginas científicas, busquen en Google Académico artículos sobre historia política, sobre literatura universal. No cuesta nada buscar, discernir, escarbar en el internet y encontrar material. El material que yo traigo lo busco de internet, lo proceso, le doy forma académica y lo traigo aquí. Asumado a lo que yo conozco, puedo completar una pequeña ponencia aquí. A los profesores, en mis áreas que son la literatura y la historia, si ustedes no leen por lo menos 2 libros al año, un libro cada 6 meses, ¿sabe qué? Mejor renuncie, vaya, no sé, póngase a un restaurante, vaya a vender tomates al mercado, venda periódicos, o váyase del país a emprender en Estados Unidos, en España. Pero, por favor, váyase del magisterio porque usted no sirve. Así, se lo digo, Fernando Arízaga se lo está diciendo. Si usted no lee, si usted no conoce algo de historia y está dando historia, si usted no ha leído y da literatura, hágase un favor a usted mismo. Sea honesto, admita su ignorancia, renuncie al cargo y a los del ministerio. Por favor, pongan gente capacitada, denle a gente que conoce, denle el nombramiento, no a personas improvisadas. Buenas tardes. Estuvo con nosotros el máster Fernando Arízaga, escritor, poeta y periodista. Hasta una próxima oportunidad y gracias por habernos acompañado.